Estamos aquí en la biblioteca de Alejandro Albelo, el Templo del Saber, le llamo yo, donde en breve vamos a hacer una pregunta corta al doctor Alejandro Albelo, filósofo, educador, investigador, director de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo durante 8 años y que tiene una biblioteca de ensueño, una envidia para los amantes de la lectura, de la investigación. Fíjense, lo único que él no me invita a mí a su biblioteca, él me tiene excluido de este mundo de maravilla que se vive aquí. Aquí está él organizando su libro, previo a la pregunta que yo le voy a hacer sobre la importancia de la lectura. Porque se me ha ocurrido en todo este proceso de darle seguimiento a la muerte de Mario Vargas Llosa, en lugar de hacer un programa completo sobre la lectura, preparar alguna cápsula con diferentes actores para que nos digan qué significa para ellos y qué importancia tiene para ellos la lectura. Bien, saludos estimados seguidores de Ventana Cultural RD, de la audiencia de Saneca TV, Canal 10 Telecable Cicao. Hace mucho tiempo que vivo Alejandro Albelo, hemos estado discutiendo la posibilidad de hacer un programa para promover la lectura. Y lo hemos razonado tanto que hemos llegado a la conclusión de que es mejor promocionar la lectura a través de cápsulas. Quizás va a ser más provechoso que diferentes personalidades. En el caso de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Albelo Polanco, coproductor de este programa, investigador, mi tutor intelectual, mi maestro, mi hermano mayor, mi amigo. Bien, incluso el intro que ustedes han visto en esta cápsula es de la biblioteca de Alejandro Albelo. Antes de formularte la pregunta que quiero hacerte, quiero que tú, señalando, diga más o menos cuál es la organización que tiene tu biblioteca. Si está organizada por materias, si está organizada por autores, porque uno que no sabe tanto de biblioteca, no sabe quizás cómo se organiza una biblioteca, porque eso es una materia especializada. Vamos a decir que lo que tenemos algunos libros, lo que hacemos es que lo colocamos según nuestro criterio personal. Pero si lo organizara un bibliotecario, de seguro que lo organizaría de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros. Bueno, una biblioteca tiene el color y el orden de quien se vale de ella, cuando se trata de bibliotecas personales. En este caso, hay, vamos a decir que varios costados de organización. Por ejemplo, cerca del área donde me siento junto a Ninosca a trabajar, están los diccionarios y enciclopedias de todo tipo, filosóficos, antropológicos, psicológicos, escritores, etc. Luego, a un costado, a la izquierda, están los libros que están en espera de lectura. En este saloncito donde nos encontramos están los textos de filosofía pura, como dicen, de filosofía clásica, desde los griegos, los romanos, la edad medieval, el pensamiento moderno, hasta los contemporáneos. A ese es digamos que, un costado de la biblioteca. Al frente tenemos, en la parte de arriba, filosofía dominicana. En la parte baja tenemos lógica y metodología. Entonces, ya esas son, vamos a decir que no están organizados por autores, pero los de la filosofía clásica sí. Aristóteles está, todo lo que es Aristóteles está junto, lo que es Platón junto, lo que es San Agustín, lo que es Hegel junto. Pero ya allí en lógica no están por autores, sino por afinidad temática. Y luego, en la zona de allá, tenemos al fondo pensamiento latinoamericano, los grandes, los forjadores de la conciencia y de la mentalidad
latinoamericanos. Por ejemplo, Simón Bolívar, José Martí, José Enrique Rodó, Eugenio María de Hostos y Pedro Enrique Sureña. Luego le sigue Juan Bosch, que es un grande de América también, que está a este costado acá, y junto a Bosch, Joaquín Balaguer y Juan Isidro Jiménez Gullón. En la parte de arriba, a nuestra izquierda y abajo, están los libros de geopolítica, geoestrategia, geografía, economía, que son áreas que van juntas, porque la geopolítica es justamente eso, la visión política sobre los recursos del suelo y del subsuelo. Al fondo tenemos el tema dominico-haitiano, que es un tema clave para nosotros, para cualquier persona que ame la lectura, que ame los libros, que ame su país y que esté comprometido con el porvenir de nuestra patria. Luego, al costado derecho, están los libros de filosofía española y filosofía latinoamericana. Le siguen la literatura clásica, literatura inglesa, literatura francesa, literatura española y luego los textos de filosofía de la religión. Al costado que está detrás de esos que se ven ahí, más estos que están aquí, cerca de donde está la escalera, están los libros que utilicé para mi tesis doctoral, que esos están también, no obedecen más que al tema o a los temas de la tesis. Los tengo apartados ahí porque estoy en proceso de revisión de la tesis doctoral. Bien. Mira, y entonces, bien, hay muchos tipos de saberes. El saber popular, que es el que uno adquiere en la cotidianidad. El saber profesional, que es el que adquirimos cuando estamos formándonos profesionalmente. Y el saber científico, el saber empírico. ¿Cuál es la importancia de la lectura en la construcción del saber? Bueno, la clave de la lectura como fuente de la sabiduría no está en lo que uno aprende propiamente o en lo que uno comprende propiamente. Es decir, lo que uno comprende es aquello que habiéndolo leído lo puedes reproducir. La clave de la lectura está en lo que te deja el camino de la lectura. O sea, la lectura no es tanto el resultado de lo leído, sino ese sustrato que te va dejando el intento de comprensión de una o de muchas mentes ajenas. Dice Descartes en el discurso del método que la lectura es como un diálogo, pero es un diálogo con las mejores mentes del pasado y del presente. Pero no solo eso, sino un diálogo con lo mejor de las mejores mentes. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que la lectura nos permite alzar la mirada sobre la cotidianidad, sobre el afán diario, sobre las situaciones enojosas del mundo o del país o incluso personales. En suma, la lectura nos va dejando como una suerte de precipitado, de sustrato que nos incita a vivir la vida en un plano más alto. Saludo, amigo de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, de la audiencia de Vallejuelo, Hondovalle, El Cercado y las Matas de Farfán. Seguidores fieles de @Ventana Cultural RD. Abril tiene sus cosas y en este mes de abril dedicado en el 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro en honor a muchos acontecimientos que marcan esa fecha. Un 23 de abril murió don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor del Quijote. Un 23 de abril murió William Shakespeare, el más grande escritor
en lengua inglesa. Y además el 23 de abril es el Día del Idioma Español. He pedido a algunos amigos que me preparen algunos videos recomendándoles alguna lectura y aprovecho también la oportunidad para compartir con ustedes algunas de las lecturas que he tenido la oportunidad de disfrutar. Inicio con Ernest Hemingway, Por quien dobla la campana. Es una excelente novela sobre la Guerra Civil Española que aún 70 años después de haber ocurrido el evento sigue teniendo una extraordinaria vigencia. Es, Ernest Hemingway es uno de los grandes escritores norteamericanos, uno de los grandes escritores en habla inglesa. Tengo por aquí también un muy buen autor, ido de tiempo, Carlos Ruiz Zafón, en El prisionero del cielo. Es un excelente prosita, un extraordinario escritor. Le invito a que lo descubran. Estoy seguro que una vez que hayan leído uno de sus textos, comenzarán a buscar todas y cada una de las cosas que él ha escrito. Y como es natural, es bueno siempre volver a los clásicos, tener pendiente siempre a los clásicos. Aquí tengo una hermosa edición, una edición aniversario hecha por la RAE, por la Real Academia Española de la Lengua, de la novela que marcó el inicio de la novela moderna, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Siempre a los clásicos tendremos siempre que volver. Los clásicos son una necesidad. Otro texto que ya es un clásico y es también una edición aniversario de la Real Academia Española, en coordinación con las asociaciones de Academia de la Lengua Española de América, y es sobre una novela que después del Quijote se considera una de las novelas en lengua española que reinventó la novela. Es 100 años de soledad. Bueno, yo puedo decir, bueno, quizás sin temor a equivocarme, que todo mi compañero de contemporáneo que le gusta la lectura, alguna vez posaron sus ojos sobre 100 años de soledad. Yo mismo, cuando 100 años de soledad llegó a mi mano, a mí hasta se me olvidaba comer, porque me sumergí de tal manera en la novela que para comer mis padres tenían que llamarme con insistencia para que dejara el libro y fuera a comerme la comida que con tanto amor los padres cocinan para los hijos. Tengo aquí, vamos a ver también a un clásico dominicano, el gran humanista Pedro Enrique Sureña, en un tomo de su obra completa, en este caso el tomo dedicado a los escritos políticos, sociológicos y fisiológicos. ¿Y por qué lo tengo en mi mano? Porque en este tomo se encuentra la gran propuesta de Pedro Enrique Sureña sobre la utopía de América, que ya cumplió 100 años. O sea, la utopía de América, Pedro Enrique Sureña la publicó en 1925. O sea, ya esa propuesta de Pedro Enrique Sureña sobre lo que debe ser América cumple 100 años y se encuentra en este tomo de su obra completa. Y como le decía, que abril tiene sus cosas, y dentro de las cosas que tiene abril, los dominicanos celebramos las efemérides que tienen que ver con la Revolución de Abril, acaecida el 24 de abril de 1965, pidiendo el retorno de Juan Bosch al poder sin lesiones.
y en retorno de la Constitución del 63. Justamente yo tengo aquí una compilación de documentos sobre Abril y Camaño, de documentos de la autoría de Juan Bosch, que hablan de la Revolución de Abril y que hablan de su relación con Camaño. Se llama Juan Bosch, Abril y Camaño. Así que más adelante voy a presentarle entonces las recomendaciones de lectura que para ustedes hicieron nuestros amigos César Zapata, Rosa Mateo y Joer de la Rosa, entre otros. Así que, y Melisa Peguero. Así que no me despido porque la despedida la hace Melisa Peguero precisamente en las recomendaciones que hace de las obras que ella quiere compartir con ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Mateo. Para mí es un honor, un placer y un inmenso privilegio estar aquí por invitación de mi compañero de estudios secundarios, Francisco Suazo Rosario, para con motivo del Día del Libro darle recomendaciones sobre 4 libros. 1, de toda la vida. 3, los últimos libros que he leído. El primero es un libro que todos conocemos, la Santa Biblia. Esa se ve así porque es una Biblia de estudio que se llama Diario Vivir, pero es la Biblia. Se dice que es el libro más vendido, no así el más leído. Le recomiendo a todo el que tenga un ejemplar en su casa que la lea. Y quien no la tenga, pues que trate de conseguir uno para que escudriñe sus palabras. Sé que todos no estarán de acuerdo con la idea central de este libro, que es presentar el plan de salvación para todos los seres humanos a través de Jesucristo. Pero de todas formas, tómense el tiempo para leerlo y verán que en ella están las mejores reglas para la convivencia humana, los principios básicos de una conducta correcta. Sus páginas están llenas de sabiduría y de todo lo que necesitamos para un buen vivir con todos. El segundo libro es Las pequeñas grandes cosas. Su autor es Henry Fraser, un joven que con apenas 17 años de edad sufrió un aparatoso accidente que lo dejó paralizado de los hombros hacia abajo. Estuvo en cuidados intensivos con varias infecciones, con ventiladores para poder respirar y sondas de alimentación, donde pensaban que no saldría con vida. Pudo volver a su casa luego de 6 meses de estar en el hospital y recibir muchas terapias. A pesar de esto, con un pincel adaptado y un caballete, se ha convertido en un extraordinario pintor con la boca. Su historia nos muestra cómo muchas veces el no rendirse y esforzarse por darle sentido a la vida, aún en esas circunstancias adversas que nos tocan vivir y que no pensábamos que íbamos a vivirla. El buscar nuevas habilidades cuando perdemos las que ya teníamos nos hacen ser resilientes. El hecho de aceptar y adaptarnos para poder seguir hacia adelante nos lleva a abrir los ojos y ver nuevas oportunidades. Él dice textualmente que no vale la pena obsesionarse con lo que podría ser o haber sido, que debemos dejar el pasado atrás ya que no podemos cambiarlo y centrarnos en lo que podemos hacer, no en lo que no podemos. Creo que es una gran lección que como seres humanos debemos aprender cuando nos tocan esas situaciones que nos debilitan o nos limitan en cualquier área de nuestras vidas. El tercer libro es Regálame más cuentos con salud. Que el título no nos engañe. El autor es José Carlos Bermejos. Es una recopilación de 50 cuentos aptos para todas las personas
Cada cuento tiene un mensaje que nos pone en contacto con la esencia de la vida. Nos enseña a ver la vida desde otra perspectiva y nos da una moraleja. Al final de cada cuento hay preguntas y reflexiones para aplicarlas en nuestras vidas y pensar cómo estamos viviendo, así como las implicaciones que tienen nuestros actos, tanto para nosotros como para los demás. El último libro que les voy a presentar no lo tengo en físico porque lo leí en digital. Se titula Los 4 Acuerdos. El autor es Miguel Ruiz. Los 4 acuerdos son: primero, sé impecable con tus palabras. Segundo, no tomes nada de forma personal. Tercero, no hagas suposiciones. Y cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. Nuestras palabras tienen poder según las utilicemos. Pueden dañar y pueden ayudar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Pueden aclarar situaciones y pueden tergiversar los hechos. Cuando somos conscientes del poder que tiene la palabra, empezamos a usarla con mucho cuidado y discreción. Cuando nos tomamos las cosas de forma personal, creemos que todo gira a nuestro alrededor, lo cual no es cierto. Lo que hacen los demás son sus creencias, sus situaciones, sus vivencias, sus circunstancias, no las nuestras, y no debemos dejar que nos afecten. No debemos suponer lo que otra persona quiso decir o por qué se comportó de una forma en particular. Lo mejor que podemos hacer ante la duda es preguntar o pedir una aclaración, y así estaremos seguros y no sufriremos sin razón. Cuando damos lo mejor, lo máximo de nosotros mismos ante cualquier circunstancia, sin sacrificarnos, no nos quedará el dolor por el resultado de si pudimos haberlo hecho mejor. Aplicando estos 4 acuerdos en nuestras vidas, seremos más felices. Podremos amar y vivir con más libertad y sin rencores. Debemos tener disciplina y perseverancia para poder mejorar nuestras vidas y la de los demás. El hábito de la lectura es uno de los mejores. Aprendemos, conocemos otras culturas, otros pensamientos, otras ideas. En honor al Día del Libro, vamos a leer más y vamos a incentivar a las nuevas generaciones a hacerlo. Que en cada una de nuestras casas hayan libros, sea de forma física, sea de forma digital, pero que hayan libros y que nosotros leamos para que los más pequeños adquieran ese hábito. Feliz Día del Libro. Un saludo especial para la audiencia del programa Ventana Cultural. Quien le habla, soy Joel de la Rosa, abogado de profesión. Estoy inmensamente agradecido de la oportunidad que el profesor Francisco Suazo me ha dado de comunicarle a ustedes estos 5 textos que son de mi preferencia, y sobre todo la oportunidad de enseñarle, de darle aliento y pan de vida que la escritura lo es. Agradecer como siempre inmensamente al profesor Francisco Suazo, porque fue una de las personas en aquellos días universitarios en las aulas que me inculcó el hábito a la lectura. Hoy voy a presentarle estas 5 obras, y son obras que sé desde lo más profundo de mi alma que les será de gran ayuda en la vida a ustedes. La primera obra que les voy a presentar es esta obra de un escritor estadounidense llamado Wayne Dyer. Se llama, titulado Tus zonas erróneas. Es un libro que fue escrito en 1976. Él era del estado de Detroit. En su niñez fue huérfano.
Fue una persona que desarrolló una carrera para lo que es el área de la autoayuda y desarrollo de las personas bastante amplia. Este libro me sirvió de gran ayuda. Muchas de las cosas, ya sea preocupaciones, atado al pasado, preocupado por el futuro, ansiedad, estrés, gracias a este libro y a sus grandes enseñanzas, yo aprendí a controlarlo. En este libro usted encontrará resumen que le ayudarán a tratar cada una de las áreas, a cómo usted lograr un equilibrio en su día a día y un equilibrio y una paz mental. Y sobre todo, con todo esto, ayudar a tener una libertad mucho mayor en su día a día. El siguiente libro que le voy a tratar es un libro internacional, escrito por Margaret Yucena. Es las Memorias del Emperador Adriano. Es un libro que trata sobre la vida del emperador Adriano, que gobernó hacia los años después de Cristo, luego de Cristo, en el año 117 al 138. Es un libro que para todos aquellos políticos tiene un matiz muy político, porque trata sobre el ascenso al poder, trata sobre la melancolía del poder, trata sobre la realidad una vez una persona haya luchado tanto por alcanzar el poder, cuáles son esos matices del día a día que se viven dentro del poder y cuáles son esas añoranzas que tiene un hombre luego de haber llegado al poder. Adriano, este libro se escribió fue gracias a un conjunto de cartas que él le había escrito a otras personas. Este libro fue escrito en 1951 por Margaret Yucena, como ya lo había dicho, y es una obra que para todo aquel que quiera conocer sobre la vida y sus matices, y sobre todo cuando se trata de política y poder, es necesario que la lean. Memorias del Emperador Adriano. El otro libro que es de suma importancia para esta audiencia, y es un libro auténtico dominicano, y por qué no decir que es una de las obras cumbre de los textos históricos del profesor Juan Bosch. Juan Bosch fue un expresidente y fue posiblemente, y para mí, a mi percepción, el mayor intelectual dominicano. Por su escritura, porque yo lo he leído una y otra vez, y por la profundidad de sus análisis, ya sea en diferentes vertientes, cuando narra, ya sea cuento o cuando escribe obras sociológicas, históricas, son perfectas. Esta es composición social dominicana. En esta obra, el país se conoce a sí mismo, desde los tiempos de la colonia española hasta los tiempos de la última dictadura y los tiempos que tuvimos sin democracia, hasta la llegada de la democracia, que fue con la muerte y el ajusticiamiento de Trujillo. Habla sobre ese tránsito social, cultural, económico y político de la sociedad dominicana. Cómo desde que llegó una colonización de españoles de la nobleza hasta los indígenas nativos que teníamos, a los esclavos que llegaron luego con el tema para la explotación del azúcar, cómo se mezclan esas etnias, cómo nace una sociedad precapitalista, un pequeño burgués, que no es el burgués que estamos impuestos a conocer en el capitalismo normal europeo, que es el burgués artesano, desarrollado, comerciante, sino que el dominicano tuvo su propio viacrucis económico, político, social, sus propias características. Todo esto por ser una colonia con factores externos que influenciaban demasiado, y por ser una colonia con una estructura débil hacia adentro. Y así se construyó el dominicano, y Juan Bosch lo explica muy bien en esta obra, cómo las clases y la lucha de clases
dan a lo que hoy es la dominicanidad y lo que es el Estado Dominicano. Otra obra que quiero ya de gran relieve para mí es la obra de Nelson Mandela, su autobiografía, el ensayo autobiográfico de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un político sudafricano, luchó por la libertad y la igualdad de su pueblo, dado el apartheid que había en esos años en Sudáfrica. Fue premio Nobel en 1993 y en 1994 se convirtió en el primer presidente de color de Sudáfrica. Es una obra escrita auténtica desde su infancia hasta los tiempos que estuvo en la cárcel. Y de la cárcel a ser un jefe de Estado. Y cómo dejó su legado de la paz, de la unificación de su pueblo y sobre todo no guardar rencores. El otro libro que quiero tratar, ya culminando, es este libro de Sapiens, una breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Es un libro de excelencia, porque es un libro que para aquel que quiere conocer el ser humano como tal, desde que era un recolector, cazador, luego agrícola y luego de agrícola un industrializado, y estamos en la actualidad en la etapa de la ciencia, la etapa científica, tecnológica. Si en verdad queremos conocer hacia dónde marcha la humanidad, este es un libro que con esta breve historia de la humanidad podemos decodificar el comportamiento humano y desde su origen hasta hoy, cómo todo eso ha moldeado las civilizaciones, su comportamiento y la manera hasta en que produce hoy en día la riqueza del ser humano y la manera del poder, cómo se relaciona el ser humano con el poder. Y este libro determina el futuro de la especie porque es un libro que trata sobre nosotros mismos como seres sobre esta tierra y nuestro comportamiento. Aquí finalizo todo. Espero que estas recomendaciones sean de gran ayuda y dejarle como último mensaje: la lectura es pan para el alma y pan para el diario vivir y construirse uno mismo. La lectura es el camino hacia la libertad, no hay otro modo. Allí está escrito todo lo que ha vivido cualquier otro hombre con anterioridad a usted y posterior a usted. Amigos de Ventana Cultural, RD, seguidores fieles de Sareca TV, Canal 10 Telecable Cercados, a la teleaudiencia de Vallejuelo, Hondo Valle, Las Matas de Farfán y mi querido pueblo del Cercado. Próximamente se celebrará a nivel internacional el Día Internacional del Libro. Hemos invitado a nuestro amigo Inocencio García Javier, quien es un colaborador del programa, sociólogo, politólogo, experto en geopolítica, a que brevemente nos recomiende para nuestros seguidores lo que él la lectura que lo han marcado. Sí. Bueno, Francisco, mira, yo creo que pueden ser otros textos, ¿no? Pero este texto que les voy a presentar se llama Irán, como tenemos este conflicto actual, ¿no? Que es la lamentable confrontación de Estados Unidos, Israel, Estados Unidos en ese orden, ¿no? Contra Irán. Bueno, pues desde hace ya un tiempo yo tengo este libro porque resulta que le comentaba a Francisco ese y otros libros, ¿no? Le comentaba, yo de Irán tengo otros, pero este es muy didáctico, muy detallado. Ese libro se llama Irán, una historia desde Zoroastro hasta hoy.
Cuando habla de una historia desde Zoroastro es porque esa fue la primera religión de lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces, este libro de Michael Azeborti es un libro muy completo. Realmente uno se sumerge en su lectura porque es que hay una cantidad de información, de conocimiento. Entonces uno puede ver, además de apreciar otras culturas que nosotros como nacidos aquí en esta parte occidental del mundo, nosotros tenemos, repito, de el entusiasmarnos para conocer otras culturas, ¿no? Porque son culturas muy antiguas, son civilizaciones, como es el caso de la hoy República Islámica de Irán, ¿no? Este otro libro, que está relacionado precisamente con todos estos temas, yo lo adquirí fuera del país, ¿no? Este se llama Jerusalén, una historia del Medio Oriente, la biografía del Medio Oriente, ¿no? De Simón Servan Montefiore. Y es también fascinante, ¿no? Está en inglés, fascinante, quiera. Y me llamó la atención, ¿no? También lo compré en el Reino Unido. Me llamó la atención porque también está relacionado, es sobre Afganistán, pero particularmente de la etnia pastún, que es la etnia mayoritaria en Afganistán y es precisamente la que está gobernando actualmente ese país. La lectura es también muy llamativa y subyugante. Me llamó la atención de la historia de los pastunes, que no solamente hay pastún en Afganistán, sino que hay pastún en el este de Pakistán, y hay problemas entre Pakistán y Afganistán, inclusive una reciente guerra entre ellos, ¿no? Donde hubo 400 muertos por un ataque de Pakistán a un hospital donde murieron alrededor de 400 pacientes, ¿no? Y otros heridos, ¿no? Entonces, saber sobre esta etnia de los pastunes, repito, que son los que están gobernando, es la etnia mayoritaria en Afganistán, es importante porque resulta que quien lo escribe ha sido un funcionario diplomático de los Estados Unidos que sirvió en Afganistán durante muchos años. Y entonces es una obra también con mucha información, pero lo que a mí me ha llamado la atención es la historia de los pastunes, que es una historia antiquísima también, y el autor describe a los pastunes como una especie de lobos del desierto, ¿no? Y hay que decir que desde el macedonio Alejandro hasta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego Estados Unidos, ningún imperio ha podido derrotar a los afganos, ¿no? Y entre eso están los pastunes, ¿no? Otro libro, ya en español, es La dimensión psicosocial, política y jurídica de la conciencia transcultural, el caso de Afganistán, ¿no? Es otro libro también interesante porque ya entra en las profundidades de esa etnia, que repito, una etnia muy antigua y además muy, muy compleja. Entonces, otro de los actores que está participando en esta guerra, en el conflicto actual, que es Israel, ¿no? Este libro se llama Las tribus de Israel,
la batalla interna por el Estado judío. Cuando habla de la batalla interna, porque nosotros creemos que el Estado de Israel y su población es una población monolítica. No. Ahí tenemos a los rabinos judíos que están en contra de esa guerra, que son los que tienen la colita esta que tienen el gorro, siempre están vestidos de negro y que tienen una especie de colita en la pastilla que han burlado, ¿no? Esos son los rabinos judíos ortodoxos que están en contra de la guerra y que cuando protestan la policía los reprende, ¿no? Entonces, por eso se habla que la batalla interna por el Estado judío. Y este libro, que yo lo recomiendo, porque tiene que ver con el conjunto de todo esto, ¿qué es el orientalismo? De José Antonio González Alcantú. El oriente imaginado en la cultura global. Es importante tener este libro, leérselo, porque... Para romper paradigmas. Exactamente, para romper paradigmas, para romper prejuicios y además para tú entender, por ejemplo, en el caso de España, como Granada, ¿no? Andalucía, efectivamente tienen una impronta de andaluz, exactamente, de la cultura árabe, del al-Andalus, ¿no? Entonces, esto hay que conocerlo. Este libro es importante porque es un análisis de la literatura, de la cultura, conectada con toda la visión europea de los, por ejemplo, hablando de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, del mismo Goethe, del alemán, ¿no? En fin, una serie de figuras que hablaron del orientalismo, es decir, que escribieron sobre el orientalismo. Es decir, que para conocer todo esto que estoy ocurriendo es importante saber qué es el orientalismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de orientalismo es del oriente, donde está ocurriendo el fenómeno, ¿no? De la crisis. Y entonces, bueno, ya libros que son necesarios conocer, como es, por ejemplo, este de Paul Johnson, La historia del cristianismo, que es otro de los fenómenos históricos que hay que conocer, y la historia de Albert Hourani, la historia de los árabes. Entonces así uno pudiese tener una idea, Francisco, una idea más o menos, yo diría, no es que te convierta en experto, pero sí que tenga primero una correcta definición de lo que significa el orientalismo, una correcta definición, una correcta comprensión del impacto que tienen las religiones, no la religión, sino las religiones en esa zona del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos, Francisco, hace un momento, de que la gente cree que los iraníes son árabes. Y no son árabes, son persas, no hablan árabe, sino farsi. El farsi se deriva de una provincia en el sur de Irán que se llama Fars, y de ahí se deriva el idioma que se habla en Irán, farsi, y sí es una república islámica, ¿no? Pero no es árabe, sí es musulmana porque adopta la religión islámica. Entonces, bueno, conocer, yo recomiendo a que tenga el interés, ¿no, verdad, Francisco? Hay dos que no son de acá, yo lo compré, aproveché y lo compré ambos en un viaje de estos, ¿no? Pero los otros sí se pueden conseguir acá, ¿no?
Perfecto. Entonces, definitivamente la lectura transforma a la Totalmente, persona. totalmente, y da Visión más una general. visión mucho más, uno va desconstruyendo un conocimiento, ¿no? O prejuicios. Desaprendiendo a aprender. Desaprendiendo para aprender de nuevo, una especie de desconstrucción cognitiva, precisamente para uno no quedarse en una visión que pudo ser una visión inclusive hasta sesgada y reduccionista del mundo, Pero además porque uno puede captar, uno se apropia de toda una especie de película de ese mundo que para uno es extraño. ¿Extraño por qué? Porque uno no procede de esa cultura. Pero resulta que esas son culturas antiquísimas, ¿no? Estamos hablando, Francisco, de que hay registros en Irán desde la edad de piedra, 1000 años antes de Cristo. Bueno, entonces, como dice el presidente Leonel Fernández, para transformar el mundo Hay que leer. Hola, soy Melissa Peguero, abogada, política y docente. Y hoy, en este espacio de Ventana Cultural, quiero recomendarte 5 libros que definitivamente no deberías dejar de leer. Son algunas obras que no solamente aportan conocimiento, sino que también transforman la manera en que vemos la vida, el éxito y hasta el poder. Número 1. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Este es un libro breve, pero profundamente poderoso. A través de una historia sencilla y yo diría que casi infantil, nos presenta personajes que enfrentan un cambio inesperado, y es que su queso desaparece. Y ese queso representa todo en la vida: trabajo, relaciones, estabilidad. Y la gran enseñanza aquí es cómo reaccionamos ante el cambio. Si nos resistimos, nos quejamos o elegimos adaptarnos. Y en la vida real, los cambios son inevitables. Y este libro nos recuerda que al final, quien se adapta más rápido, sufre menos y avanza mucho, pero mucho más. Número 2. Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. Este libro es una invitación directa a transformar nuestra mente. Definitivamente nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces exageramos los problemas, donde todo parece urgente, grave o insuperable. Y Rafael Santandreu nos plantea algo muy simple, pero muy potente. Y es que la mayoría de las cosas que nosotros creemos terribles, en realidad no lo son tanto, Nos enseña a desarrollar una gran fortaleza emocional, a cuestionar nuestros pensamientos y a dejar de dramatizar algunas situaciones que con otra perspectiva nosotros podríamos manejar mejor. Definitivamente que este es un libro que si lo aplicas puede darte una paz mental increíble. El número 3, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Señores, definitivamente este es un clásico y también es un libro que genera mucha controversia, porque aquí no nos encontramos con una visión idealista de la política, sino con una visión definitivamente realista, cruda y muy estratégica del poder. Aquí Maquiavelo nos muestra cómo actúan los líderes en los contextos reales, donde muchas veces las decisiones no son blancas o negras, sino grises. Y por eso este es un libro que incomoda, pero precisamente por eso enseña tanto. La verdad es que para estudiantes de derecho, ciencias políticas o relaciones internacionales, esta es una lectura fundamental para poder entender cómo funciona realmente el poder. Está
súper recomendado. Número 4, Fracasos exitosos, de Bernardo Estamateas. Este libro nos confronta, de verdad, con una idea que muchas veces nosotros evitamos, y es la idea del fracaso. Nos han enseñado a temerle, a verlo como algo negativo, pero Bernardo Estamateas, la verdad es que nos propone cambiar esta visión completamente, cambiar esta visión a través de la idea de que el fracaso no es el final, de que el fracaso es parte del proceso, de que cada error, cada caída, cada intento fallido tiene algo que enseñarnos. Y muchas veces las personas más exitosas no son las que nunca fallaron, sino son aquellas que aprendieron a levantarse mejor después de cada caída. Así que no dejen de leer este libro. Y número 5, y aquí yo necesito hacer una pausa muy especial, porque más allá de libros de crecimiento personal o de teoría política, este texto deberíamos todos conocerlos. Y es nuestra Constitución. Como abogada y docente en el área de derecho, la verdad es que yo siempre insisto en esto. Y es que la Constitución no es un libro lejano, no es un libro exclusivo para juristas. Este es el documento que establece nuestros derechos, nuestros deberes, pero también los límites del poder del Estado. Esto es lo que nos protege como ciudadanos. Esto es lo que garantiza la democracia. Entonces, conocerlo, señores, no es opcional. Esto es una forma de empoderarnos. Así que recuerden que leer no solo nos informa, también nos transforma. Y estos 5 libros, desde perspectivas muy distintas, tienen el potencial de cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, pero también de ver nuestros propios roles en la sociedad. Hasta la próxima entrega. Gracias.